comentaristas, analistas, periódicos y demás. Hoy viene una encuesta, ¿no?, de BGC Excelsior, de Ulises Beltrán, donde, según esta encuesta, el 56% avala que se libere el precio de la gasolina en 2018, el 60% el del gas en 2017. Sin embargo, la gente en general está escéptica de que vayan a bajar los costos a pesar de las reformas. Y también dicen, la mayoría, cerca del 60%, que no cree que la reforma le vaya a beneficiar directamente a la ciudadanía, sino a las empresas privadas. Estoy viendo la página 8 del periódico Excelsior, así es, donde viene justamente esta encuesta de avalan liberar precio de energéticos, etcétera, lo que estamos comentando, ¿no? Sí, y hay otras encuestas también donde la mayor parte de la gente, que es de las que se está sosteniendo el PRD para buscar la consulta popular, para que se vaya en contra de la reforma energética, en donde una mayoría, que va entre el 60, 65, 70%, desconfían de la reforma energética. Pero aquí lo que yo veo, Pepe, es una cierta contradicción en la representación, porque mucha gente está diciendo, a final de cuentas, ni nos representa el Congreso, y están sacando una reforma que va a beneficiar a las compañías privadas mexicanas y extranjeras, pero no está reflejado nuestro interés en esa reforma. Es lo que percibe la gente. Mucha gente, ¿no? Según las encuestas, incluso la mayoría. Pero ahí hay una cuestión que es que la representación se da a la hora del voto. A la hora de votar, la gente que votó por el PAN y por el PRI ya sabían por dónde iban en materia energética. Entonces no es tan exacto decir que no nos representan. Mucha gente, también las encuestas dicen que a veces hasta el 80% no se siente representado por ningún partido político, pero en el momento en que tú votas por algún partido político, ya estás formalmente representado por ese partido. O sea, sí hay ese vínculo de representación política y hay ese permiso y aval que da el ciudadano al partido por el cual estás votando, por un lado, para que tome las decisiones en tu nombre que considere pertinentes, basadas básicamente en la plataforma legislativa que te está presentando durante las campañas electorales. Y aquí no había engaño. Se puede estar en favor o en contra de algunos puntos de la reforma energética porque es muy compleja. Habrá quien diga, bueno, la reforma se ve bien, pero no lo de absorber los pasivos, por ejemplo. Ese es el gran tema. Ese es uno de los temas. Pero a final de cuentas está la representación dada en las urnas y sabíamos de antemano por dónde vendría la reforma energética por parte del PRI, porque incluso el entonces candidato Enrique Peña Nieto estaba diciendo por dónde quería más o menos que fuera la reforma energética, y del PAN, pues mucho menor la duda, ¿no? Claramente la reforma energética que el PAN proponía, que incluso la presentó durante el gobierno de Felipe Calderón en 2008, pues era esta más o menos, ¿no? Detalles más, detalles menos. Entonces, si una mayoría de 2/3 partes votó por el PRI y por el PAN en conjunto, bueno, pues tiene el aval y tiene la representación de la ciudadanía a la hora de emitir el voto. Y además está dando la validez a toda la representación nacional que está reunida en el Congreso. Entonces hay cierta contradicción entre, por supuesto la gente puede pensar lo que quiera, no estoy diciendo que a fuerza tienen que avalar la reforma energética si no les gusta, pero al dar el voto por el PRI y por el PAN, y otros partidos, por supuesto, ya estaban dando estás avalando el apoyo de una forma distinta de ver las cosas, por ejemplo, con respecto a las izquierdas, encabezadas por el PRD, PT, Movimiento Ciudadano. Así es, pero incluso quien vota por la izquierda, estás avalando la legitimidad de la representación nacional con la distribución que venga. Entonces no se puede decir que es falta de legitimidad esta reforma porque no te gusta o porque no es la que tu partido está promoviendo, en el caso de quienes hayan votado por el PRD, PT, etcétera, porque con tu voto también estás dando legitimidad a la representación nacional, independientemente de cómo venga la distribución de los diferentes partidos. Entonces, no se puede cuestionar la legitimidad ni la legalidad del procedimiento, de la reforma como tal. Del procedimiento estaba yo oyendo a Ríos Peter que estaba diciendo, es que el procedimiento hace que sea inconstitucional. Bueno, eso lo decidirá en su momento la Suprema Corte, si es que se meten los recursos adecuados, ¿no? Si el PRD dice, aquí en el procedimiento está mal, o el contenido, por ejemplo, del pasivo laboral de Pemex, del sindicato, es anticonstitucional por tal y cual razón, pues entonces que venga la controversia constitucional y que la Suprema Corte decida la constitucionalidad o no de ese procedimiento. Eso sí se vale, ¿no? Lo que no se vale es decir
que en esta reforma, y por cierto en algunas otras también, no hay legalidad, porque sí la hay, se juntan las mayorías pertinentes, las que exige la Constitución, o que no hay legitimidad o que no hay representatividad del Congreso por votar lo que está votando, porque la gente a la hora de emitir su voto por cualquier partido está dándole esa legitimidad. Y además resulta que no fue pequeña la participación electoral en 2012, fue del 63%, es mayoritaria. Entonces no se puede alegar que hay falta de representatividad o de legitimidad en estas reformas. Nos puede no gustar, hay muchas cosas de la reforma que a mí, por ejemplo, no me gusta, pero no puedo cuestionar la legitimidad del procedimiento. Ahora, Pepe, eso no quita que eventualmente, si procede la consulta popular que está buscando tanto el PRD como Morena, cada uno por su lado, ya lo hemos platicado, y que proceda, si la Suprema Corte dice, sí procede la consulta popular para la reforma constitucional en materia energética, eso no implica que la gente pueda decir, pues mira, yo voté por el PAN, pero no me gustó la reforma energética, o no me gustaba esa parte del programa que me ofrecía el PAN, porque además cuando uno vota por un partido, no significa que estés de acuerdo con todo lo que ese partido te propone, pero a la hora de votar, estás votando en paquete. Pero si la legalidad actual permitiera que haya consulta popular en 2015, pues entonces sí la gente puede decir, ¿sabes qué? Aunque yo haya votado por el PRI o por el PAN, sabiendo de antemano por dónde iban en su propuesta de reforma energética, tengo el derecho de votar en contra, ¿eh? La consulta popular, por supuesto, es constitucional y es legal. Eso lo va a decidir. Lo que está decidiendo la Corte es si procede en reforma energética. Exactamente. Así darle es. para atrás a una reforma constitucional que ya fue aprobada conforme a la ley, me refiero con 2/3 de las cámaras, etcétera, etcétera. Si se le puede dar para atrás a una reforma que ya está publicada, decretada, ¿cómo se dice? Promulgada. Sí, promulgada. Sí. Y lo que ahora se está discutiendo son las leyes del cómo se va a aplicar esa reforma. Eso es lo que están discutiendo, ya los detalles finos. Sí. Se pueden echar para atrás esas leyes eventualmente si hay una controversia, sí, porque no se está echando atrás la reforma. Lo que no se sabe con claridad, a menos que los juristas digan lo contrario, es si el artículo 135 permitiría, contemplaría que vía la reforma, que vía la consulta, perdón, se pueda echar abajo. Se pudiera echar para atrás. Así es. Pero hay muchas dudas al respecto, pero quien va a decidir en última instancia será la Corte en su momento. Y si la Corte ¿Cuándo dice, será ese momento? Fíjate que no lo sabemos, porque todavía está el procedimiento de reunir las firmas, de presentarlas ante el IFE, que el IFE las avale, y entonces tendría que ir a la Corte. Cumplir los requisitos que establece el artículo 25 de la Constitución Así respecto es. a la consulta popular. Así es. Desde luego tiene que ser antes, desde luego, de el momento de la reforma, de la jornada electoral. No sé exactamente cuándo, pero tiene que autentificarse el número de firmas y la validez de las firmas que presenten Morena y PRD, son los que están llevando a cabo esto. Cada partido tiene que llevar ¿cuántas firmas? 1 millón. Mira, con que uno de los dos lleve 1 millón, son como 1.800.000. 1.800.000 firmas. Sí. 600.000 por ahí. Con que uno de los dos lleve 1.800.000 firmas, entonces procedería. Se cumple el requisito. El requisito. Y luego la Corte diría si procede o no procede, jurídicamente someter la reforma constitucional en materia energética a la ciudadanía en el 2015, el mismo día de la jornada electoral, ser el primer domingo de junio. La Suprema Corte lo único que va a hacer es dar una opinión técnicamente jurídica respecto a la legalidad o no de una solicitud de consulta ciudadana. Pero fíjate que no es opinión, es decisión. Bueno, una decisión, Así una sentencia. Sí, es una sentencia que dice sí procede, y entonces en la boleta vendrá, además de los partidos, vendrá la pregunta, una pregunta clave de decir, ¿está usted de acuerdo con la reforma constitucional en materia energética? Por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso. Sí o no, que también la Corte tiene que validar la pregunta. Si fuera el caso, sí o no. Y entonces viene la boleta y la gente tendrá toda la libertad de decir, pues no estoy a favor de la reforma constitucional, aunque yo le haya dado mi permiso al PRI y al PAN de votarla, en su momento, ¿no? Entonces sí puede haber ahí la contradicción entre la mayoría ciudadana que está en contra de la reforma energética y la mayoría legislativa que está a favor de la reforma energética y que la aprobó y que cuenta con la representación de por lo menos 2/3 partes de la ciudadanía a la hora de haber votado por el PRI y por el PAN.
Pues gracias por ayudarnos con tu análisis, José Antonio, para ponerle toda la atención posible a este tema que, por cierto, es complejo, pero no deja de ser cumbre y capital, pues, para lo que venga en el futuro. Así es, estructuralmente hablando en lo económico, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Crespo. Pepe, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, su análisis en este espacio. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.